Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar de un tema fascinante, además delicioso. Yo creo que todos de alguna manera gozamos, crecimos y todavía, obviamente, a pesar de que se dice lo que se dice, pues todavía dependemos de ella, de la radio. Se habla hoy de cuál es el futuro de la radio. Por supuesto que ha habido toda una serie de cambios, vino ahora y viene ahora la digitalización, vienen una serie de cambios tecnológicos, el streaming que también afecta, porque entonces ahora uno puede escuchar música a la hora que quiera, ¿no? Spotify y todos estos, ¿no? Entonces ya no tengo por qué estar esperando a ver qué hora va a salir en esta maravillosa estación que como Puma amo, que es Radio UNAM, ¿no? Sino que en realidad ahora hay toda una serie de tecnologías y siempre se habla del futuro de la radio. Y para eso tenemos como invitados al senador Daniel Gutiérrez Castorena, que es secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, y por supuesto a Benito Taibo, que es el director de nuestra estación Radio UNAM. Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿cómo podemos pensar hoy la radio? Benito. Yo creo que podemos seguirla pensando, perdón, antes, muy buenas tardes, senador, gracias. Mil gracias por la invitación. Se ha preconizado desde hace muchos años la muerte de la radio. Cuando sale la tele se dice que la radio moriría. Cuando sale el video se dice que la tele y la radio morirían. Y así se ha dicho todo el tiempo que la radio está por morir. Y yo creo todo lo contrario. Estamos convencidos de que la radio es este medio único, maravilloso, que permite la otredad y que además permite la portabilidad. O sea, tú puedes estar escuchando radio mientras haces otras cosas. O cuando uno va conduciendo al trabajo. Y no te... Exacto, si estuvieras viendo la televisión tienes problemas graves. Pero bueno, la radio te permite esto. Yo estoy convencido que la radio vive un gran momento en todos los sentidos. Las radios... También soy, presidente de la Red de Radios Universitarias de México. Por lo tanto, sé un poco de cómo están funcionando las radios y estoy convencido de que tienen un futuro luminoso, porque tienen un presente luminoso. En el caso de Radio UNAM, particularmente, estamos adecuando tecnológicamente a la emisora, gracias al rector Graue. Hemos puesto nuevos transmisores, nuevas consolas, nuevos micrófonos, dándole un importante mantenimiento a una radio que tiene ya 82 años, se dice muy fácil. Sí. Pero no solo estamos renovando tecnológicamente, sino también los contenidos. Estamos listos para enfrentar el mundo tecnológico. Se discute mucho si la radio por streaming o por podcast o por alguna app sigue siendo radio, y yo estoy convencido que sí. La radio es radio y larga vida a ella. O sea, el streaming se produce en el radio, claro, y lo oímos cuando queramos. Así es. Senador, ¿qué podemos esperar pues de la radio en México? Tiene mucho futuro, como lo acaba de decir Benito. En realidad, por las propias características de la radio, ¿no? Lo que mencionaban ustedes hace un momento, de que esas características le permiten a uno realizar muchas actividades que no están pensadas, y sin embargo puede uno ir a caminar, a correr, trabajar, estar en el taller, a diferencia de la televisión, que lo fija uno en el asiento, ¿no? Para estar presenciando, ¿no? Entonces yo creo que sí hay en cierto sentido desafíos por la modernidad tecnológica, pero también tiene muchas ventajas, porque como mencionaban ustedes ahorita, el internet es fundamental, ¿no? El hecho de que los celulares tengan radio, pues quiere decir que el auditorio se va a potenciar de tal manera que cuando alguien quiera... y con las innovaciones tecnológicas, escuchar cualquier programa, escuchar en vivo obviamente un programa, pues se va a poder hacer. Entonces yo creo que en ese sentido tiene muchas bondades, es muy barata. Bueno, sí. Parece ser que toda la digitalización cuesta mucho, ¿no? Sí, pero ese es otro problema, o sea, pensar en el tránsito de la radio analógica a digital, algunos comentaristas mencionan que es algo cara. Sí. Que es cara y la audiencia es más limitada. Y mencionan precisamente de que... Pero es una mejora de calidad, ¿sí? ¿No? Entiendo. Se escucha mejor, pero no tiene la audiencia que tienen las otras formas de radio, ¿no? Sí. Perdón, se habla mucho de la llegada de la radio digital.
Yo creo que en México esto no sucederá en los próximos 10 o 15 años porque tiene que ver con los receptores, no con los transmisores. El nuevo transmisor que nosotros hemos puesto en Radio UNAM, Rodan Schwartz, puede transmitir digitalmente, pero nos quita un espectro amplio de audiencia que no tienen aparatos digitales para recibir. Apenas algunos automóviles están empezando a tenerlos, pero un pequeño radio digital hoy por hoy, muy pequeño, el más barato que encuentras en el mercado está sobre $1,000. En cambio, un pequeño radio AM, FM te puede costar 200. Ahora, regresando al tema de las apps y de que yo puedo en mi celular o en cualquier... Hay un tema también que no sé qué tanto afecta a la radio, que es el hecho de que yo en una aplicación pues ya puedo oír y puedo bajar estaciones de radio, quién sabe de dónde, ¿no? De China, ¿no? O sea, en China a veces hay controles, pero digamos, de casi cualquier parte del mundo. Y eso también dispersa, o no tiene un efecto de dispersión en, digamos, en el auditorio, en la audiencia. A menos de que hables árabe y escuches, o chino, y escuches una transmisión, un noticiero de Abu Dhabi. O sea, ¿sí me explico? No, pero hay digamos, tienes Para la razón, música. pero hay gente que habla inglés y hay muchas transmisiones en inglés, sin lugar a de dudas. cualquier parte del mundo. Sin lugar y a también dudas. hay mucho de habla hispana, que es muchísimo de todas partes del Caribe, Centroamérica, etcétera. No hay una dispersión. Yo no lo siento, yo al revés. Nuestro nivel de audiencia ha ido subiendo con el paso de los años. Cuando logramos modernización y que nuestra señal se escuche mejor, más ampliamente, más lejos, no hemos resentido eso. Y tenemos una app, por supuesto, que puedes escucharla en China, si quieres escuchar. En este instante yo puedo abrir, y este es el momento dramático en el que siempre pienso, voy a hacer el ridículo. Se llama Radio UNAM, ustedes la pueden encontrar en cualquier sitio. No, Y está bien. en vivo, en este instante, desde cualquier parte del mundo, si tienes una señal. Acceso a internet. Por internet. El internet. Sí, claro. Entonces, no creo que haya tal dispersión. Creo la onda corta tenía esa misma lógica en los años 40 y 50, ¿no? Hasta los 70, en que había gente que estaba buscando ahí y cuando lo grababan, estoy oyendo Radio Pekín, entonces se ponían muy emocionados. Radio Y no Habana. entendían nada o no les interesaba. Bueno, Radio Habana era mucho más fácil, pero Radio Francia Internacional, que era... O la BBC, BBC. o la Deutsche Welle. Sí. ¿no? Yo creo que nos estamos enfocando más a los productos internos en los... A ver, Radio UNAM es una radio pública, comunitaria, porque permíteme decirle, comunitaria, cumplimos la función de llevar a la comunidad de la universidad y a la comunidad que representa el país los mensajes que salen desde la universidad. Y es una radio universitaria. Tiene estos tres componentes que la hacen ser de alguna manera única en su género. Claro, tienes razón. Pero hay cosas, por ejemplo, que tienden a cambiar, supongo, ¿no? Y que están cambiando la programación. Por ejemplo, hay ya radios que hacen, que buscan mayor interacción, ser más interactivos, hacer un programa en el que la gente se manifiesta, incluso, por ejemplo, programas de entrevistas donde la gente participa en las entrevistas, etcétera. Digamos, eso también está cambiando mucho el formato de los programas de radio, ¿o no están? Sí, yo creo que la radio nos ofrece precisamente esa perspectiva, ¿no? de mayor interacción con los ciudadanos. Y obviamente permite también pues, ampliar la base de discusión de distintas posiciones, lo cual es muy positivo precisamente para una sociedad democrática y abierta. Es más, esta es una gran labor de la radio, que de una y de otra manera los ciudadanos pues se informan, discuten, polemizan distintas versiones o posiciones políticas, y esto obviamente pues tiende a tener un público más educado, más conocedor, una audiencia también más amplia. Y los formatos. Si estamos intentando llegar a los públicos jóvenes, estamos haciendo programas de menor duración, porque no fijan tanto su atención. Entonces estamos teniendo mucho éxito con programas de 15 minutos, contra las lógicas antiguas de programas de 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, los formatos de 15 minutos funcionan maravillosamente bien. Tenemos en Radio UNAM una barra juvenil todas las noches, de 8 a 11 de la noche, que está justamente haciendo esta lógica, interactuando. Y esta barra juvenil, llamada Resistencia Modulada,
está yéndose una vez a la semana a los campi de la universidad y transmitiendo desde ahí. Acabamos de hacerlo en las islas, estaremos en los CSHs, estaremos en las FES, estaremos en las ENES en algún momento. Entonces, bueno, sí, está yo siempre digo que Radio UNAM es la voz de la universidad. Es una suerte de eco. Y en ese eco van integradas la comunidad entera, estudiantes, académicos, funcionarios, padres de familia, todos aquellos que estén interesados por una postura crítica, autocrítica, generadora de conocimiento, difusora de la cultura. ¿No? Y otra cosa que se habla, a propósito de la digitalización, del streaming, todo eso que estamos, que la radio también tiene una serie de ventajas con respecto a estos, y es los programas en vivo y los reportajes en vivo. O sea, de ir al sitio y reportar en ese momento, de pasar información simultáneamente, ¿no? Esto, por ejemplo, está cambiando en la radio, están habiéndose programas más noticiosos que son más abiertos, o cómo. Eso sería una cualidad, una virtud, ¿no? De la misma radio, ¿no? Sí, por eso. Sí, porque se habla mucho el otro de eso. esquema, pues, ya está hacer codificado, pero en este caso hacer programaciones en vivo, en vivo, ¿no? Sí. Pero yo no sé qué tanto se hacen, ¿no? Yo creo que cada vez se hace más y es que hay que pensar que un teléfono de los llamados inteligentes hoy por hoy es un pequeño estudio de radio. O sea, él en sí mismo, desde el lugar en que estés en el mundo, con un teléfono en el sitio de los hechos, puedes transmitir. Es peligroso de alguna otra manera porque lo que tienes que encontrar son versiones lo más apegadas a la realidad. Ese es un porque problema. Cualquiera te llama y te dice, estoy enfrente de un accidente de aviación y el accidente no existe. Entonces, bueno, si confías en las fuentes y la tecnología está ahí puesta, la radio está disponible para la creación de nuevos formatos y de nuevas maneras de escuchar al mundo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos. Bueno, un tema que hace poco descubrieron, se habla mucho hoy en día de que ya los jóvenes no ven la televisión, ya no ven las estaciones, ya no escuchan estaciones tradicionales, que dedican demasiado tiempo, la mayor parte del tiempo, y no solamente los jóvenes, digamos, bueno, ya los millennials y todas estas cosas, ya pasan mucho más tiempo en el internet, pasan mucho más tiempo en diferentes sitios, chateando entre gentes, generando estos círculos viciosos en donde sienten que el mundo es así, pero solamente se chatean. Todo esto que se ha dicho sobre la red. Sin embargo, en un estudio que hicimos de la Facultad de Ciencias Políticas al INE, a propósito de sus proyectos de cultura, encontramos un dato muy interesante. Sí es cierto que cada vez son más los que escuchan, los que están metidos en redes y esas cosas, pero a la hora de obtener información, y a la hora de ver de dónde sacan la información, por ejemplo, de la vida política y de lo que pasa en el país, lo toman de la radio, de la televisión y de ciertos programas, ¿no? O sea, al final de cuentas, y me gustaría saber qué opinan, quizá hoy la radio podría pensar, y una radio universitaria, en ayudar a estructurar toda esa saturación de información que hay, que quizás ese es uno de los problemas. Hay una enorme dispersión en el internet. Los jóvenes ven mucho, pero hay mucha dispersión, hay información de todo. Lo que decías, Benito, ¿no? Hay en un momento determinado puede haber información falsa, ¿no? Hay que tener cuidado con todo esto. Y en todo esto es muy importante, quizá también que el radio y que la televisión ayuden también con cierto tipo de programas, estructurar esa información, ¿no? Pero los jóvenes seleccionan, ¿no? Sí. Sí, las audiencias, ¿no? Los jóvenes van privilegiando las fuentes que les parecen más confiables. Y sí están muy informados. La prueba está que en este proceso electoral que vivimos, pues las redes y la comunicación se dio por este mecanismo, ¿no? Entonces, sí, aparentemente los jóvenes están perdiendo, pero en realidad no, ellos están incorporando estas nuevas tecnologías. Y obviamente se informan yo no más. digo que pierdan, Sí. pero sí creo que hay generando etnias diferenciadas. Creo que eso está probado. Sí, claro. O sea, eso es una cosa ya muy estudiada. La gente se cierra en círculos, ¿no? Sí, claro. Y entonces chatean entre ellos y
discuten entre ellos y hay un momento en que empiezan a pensar que todo el mundo piensa igual, ¿no? Pero Humberto Eco... y me llama la atención el que sigan escuchando radio y todo, por eso digo, eso es algo que se debe a la hora que quieren saber exactamente lo que sucedió. Yo supongo que hay más estructura, más referentes más precisos, o sea, hay una serie de cosas que uno podría explicar, ¿no? La confiabilidad de los medios y particularmente de los medios universitarios por sobre los otros medios. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Evitamos de muchas maneras el alarmismo, la coyuntura, el sombrerazo, el momento, ¿no? Entonces lo que hacemos es una radio muy crítica, pero muy informada. Tenemos el enorme bastión de los académicos universitarios, que son llamados constantemente a otros programas para dar sus opiniones. Bueno, Radio UNAM es su nicho ideal, y es ahí de donde vamos más a fondo, más profundo, intentamos no caer en las provocaciones del ruido mediático constante. El sensacionalismo. ¿No? Hay mucho ruido mediático, pero, perdón, y es que iba a citar a Humberto Eco porque en algún momento Humberto Eco dijo, tenemos que aprender los nuevos idiomas todos los días, y estos son los nuevos idiomas, las plataformas televisivas, la radio en streaming, los podcasts, los emojis, todas estas cosas que yo he tenido que ir aprendiendo inevitablemente, ¿no? Que se ríen mis amigos muy jóvenes de mí, pero que bueno, que lo hago porque no quiero dejar de poder comunicarme con ellos, ¿no? Los memes, el mundo de los memes es todo un universo. Es un universo. Una creatividad. Es fantástico. Bueno, aprendamos a hablar esos idiomas y simultáneamente no tengamos miedo porque la radio como tal, y voy a volver a citar, a parafrasear a Eco, no desaparecerá porque las cosas perfectas son para siempre. Y compara al libro con una cuchara. Dice, la cuchara le puedes hacer miles de cosas, volverla de bambú, de plástico, de metal, ponerle un LED que diga bienvenido a tu sopa de cebolla, lo que tú quieras, pero no pierde su esencia. A la radio la puedes poner en streaming, recitada. ¿Sabes? Este caso yo lo oí. Había en un pueblo en Tabasco, donde una pareja tenía una radio, y entonces escuchaban el noticiero a la hora en que lo escuchaban temprano por la mañana, y luego cuando regresaba la gente del campo les contaban ellos el noticiero. Eso, desde mi punto de vista, sigue siendo radio. No, es genial eso, sí. Bueno, en realidad debe tener un nivel de penetración incluso más de lo que en realidad son los aparatos que escuchan radio, digamos que captan radio, ¿no? Sí. Porque la gente cuenta, platica, es parte de la conversación. Antes de empezar el programa y comentábamos de la radio, de nuestras madres y abuelos y todas estas cosas. Era sensacional porque detrás de todo esto hay historias, personajes, figuras, y que se siguen comentando y se sigue contando sobre ellos, ¿no? O sea, es parte de una cultura. Pero entrando a la radio cultural, a la radio universitaria, que me parece muy interesante. Sin duda, la radio universitaria tiene una serie de desafíos también, retos, como radio universitaria, ¿no? De difusión cultural, ¿no? De transmisión del conocimiento. Transmisión de conocimiento, pero al mismo tiempo de llegar a un público que cada vez debe ser más amplio, ¿no? Hay una serie de retos entre el conocimiento especializado de la universidad, ¿no? A veces uno es como universitario pesadísimo, ¿no? Es decir, solo se entiende uno y el vecino, ¿no? El colega de cubículo. Una de nuestras misiones es ayudar a los académicos a transmitir el mensaje de la manera más sencilla y clara posible. Lo hacemos todo el tiempo y los académicos cada vez lo entienden más. Saben que en cuanto se ponen frente a un micrófono de radio o en un estudio de televisión, no pueden hablar a un par de la academia, sino tienen que hablar a todos aquellos que al pueblo, al público. Sí. Si quieres hacer que el mensaje permee, que aquello que tú estás haciendo llegue más lejos, hay que utilizar palabras llanas, ni siquiera, porque también tampoco es bajar el nivel, porque yo estoy convencido de que lo que hay que hacer es mantener alto el nivel, solamente utilizar palabras más comprensibles, simplemente. Sí, lo que pasa es que de una u otra manera, si incorporamos nosotros a los universitarios, pues hoy, la penetración, la difusión de su conocimiento es fundamental, porque llega a otros sectores de la población
Y son conocimientos muy, muy elaborados. Los universitarios tienen la virtud también de haberse cultivado y saben cómo llegar. Saben cómo llegarle a la gente y qué plantear. Y qué le interesa a la gente escuchar también, ¿no? Esa es una cualidad de la cantera de intelectuales universitarios que se tiene, ¿no? Y obviamente la UNAM, por ejemplo, pues tiene una gama impresionante de personajes muy cultos, muy conocidos y representativos de las diversas áreas del conocimiento. Y en ese sentido, pues, esa es una gran ventaja de las radios universitarias, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante, yo creo. Yo creo que los científicos naturales, como les llamamos, a veces se dicen duros, ¿no? En nuestra cultura universitaria, a veces han sabido transmitir más el conocimiento de las ciencias naturales que el campo de las ciencias sociales. No sé por qué. Las ciencias sociales sirven mucho a comentar noticias, ¿no? Sí. Comentan coyunturas, esas cosas. Sí. Políticas. Pero no transmiten otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo alguna vez pensé una serie de programas sobre la historia del Estado moderno. Así como como se habla de la teoría de Darwin y de la evolución. Está muy bonito. Ojalá viviera don Daniel Cosío Villegas para que nos ayudara a desentrañar al Estado moderno. Porque... Claro, desde sus orígenes, su surgimiento, su transformación. Pero yo creo, bueno, cierto, pero pueden ser varios especialistas, no tienen problema. Claro. Lo que pasa es que la divulgación de la ciencia ha tenido por fuerza que encontrar idiomas llanos para hacer llegar el conocimiento a todos. Estoy pensando en un Oliver Sacks, el gran neurocientífico, que de una manera tan amena, tan divertida, tan inteligente, cuenta casos francamente sorprendentes y muy especializados de problemas neurolingüísticos, de problemas de visión de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabas leyéndolo como si fuera una novela. Claro, ciertamente. Yo creo que Carl Sagan, mucha gente que fue. El conocimiento pasado por incluso el la BBC tuvo programas de la teoría de la evolución que son históricos, maravillosos. El conocimiento pasado por el tamiz de la literatura genera nuevas posibilidades enormes. O sea, perdón, lo voy a decir de otra manera, sin literatura no hay historia. Estoy de acuerdo. Entonces lo que necesitas es utilizar las herramientas literarias para contar aquello que quieres contar. Matemáticas, sociología, lo que se te antoje. Muy bien. Ya estamos terminando, pero yo quisiera saber, ¿y qué está hoy en la agenda? Ayudarnos. No, de la comisión, del Senado. Cambiar las leyes, aprobarlo. ¿Cuáles son las agendas que tienen ustedes? No, bueno, el día de mañana hay una agenda muy importante. La Guardia Nacional, la discusión de la Guardia Nacional. No, estoy de acuerdo, yo también estoy escuchando. Esa es la agenda. Acabo de tener un programa sobre el tema, pero a lo que voy es en el terreno de radio. No, bueno, lo que decimos, las audiencias van demandándonos. ¿Pero qué hace hoy, por ejemplo? ¿Cuál sería la agenda las iniciativas que vayan llegando a la comisión obviamente tendrán que ser procesadas y discutidas para llevarse al pleno. Entonces, las agendas, los derechos, los niños, el problema del cambio digital, de analógico a digital, las nuevas tecnologías, nosotros estamos considerando que van a llegar propuestas e iniciativas que permitan precisamente que la gente tenga acceso pues, a la comunicación, a la radio y demás, ¿no? Y sus derechos también, ¿no? Sí. Entonces creo que por ahí viene la agenda de la comisión. Y la autonomía de los medios públicos, que esto es muy importante. Bueno, y además políticas de protección a una serie de radios comunitarias y muchas cosas que se han abandonado. Yo no sé qué piensan ustedes. Escuchaba yo. Hay cosas que incluso han sufrido ataques, marginación, o sea, hay todo un problema de protección. De radio comunitarias y radio indígena, ¿no? Sí. No, escuchaba yo el día de ayer que las lenguas indígenas se están perdiendo. Pues obviamente que tiene uno que incidir, porque esto no puede ser. Eso no puede ni siquiera concebirse que esas lenguas se vayan perdiendo por la gran influencia del castellano, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí habría que pensar en iniciativas para proteger a las lenguas indígenas. Muy bien, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. La verdad es que yo espero que haya muchas iniciativas que se proteja, que se defienda la pluralidad y la diversidad
en los medios y en la radio, que es tan importante, particularmente en las zonas en las comunidades campesinas, indígenas, que sobre todo, creo que algo que no mencionamos, no platicamos aquí, a diferencia de la televisión, en la radio hay más diversidad. Y creo que eso es algo fundamental para una sociedad democrática. Yo creo que hay que defender la radio, hay que escucharla, hay que divertirse con la radio, hay que ver en la radio como platicábamos. Y creo que hay que defender la pluralidad. Espero que en el Senado tengamos... De la tolerancia. Y defender la no exclusión. Exactamente. Así y bueno, y es la única forma realmente de tener... Uno no puede estar regulando a cada quien que va a decir, eso es censura. Lo que uno tiene que garantizar es la pluralidad, ¿no? Y o sea, que decirlo, haya diferentes voces posiciones, en diferentes medios y diferentes tipos de radios y diferentes transmisiones, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y les agradezco mucho que estén aquí, que espero vernos pronto otra vez aquí. Por supuesto, viva la radio. Viva la radio. Muy bien, muchas gracias. Gracias.